Bien, la clase de ahora es generalidades de virus. Ahora, diga, 45. Sí, ¿verdad? A partir de ahora empezamos un nuevo componente, un nuevo y último componente. Este es generalidades de virus, son como 15 clases más o menos, de la 45 a la 59, todos son virus. Una parte de esto todavía entra en el parcial, la 45 a la 48 todavía entra en el cuarto parcial, así es que para que lo tomen en cuenta. Ahora sí, vamos con la clase generalidades de virus. Bien, si yo digo, y la mayoría de gente dice, esta es una enfermedad viral, lo primero que se nos ocurre es que se transmite de una persona a la otra, ¿cierto? Cuando las personas dicen, el pueblo en general dice, es que es una enfermedad viral, como por ejemplo COVID-19 o chikungunya, decían una enfermedad viral, y tenían razón. ¿Por qué? Porque es una enfermedad ocasionada por virus. Pero ellos lo que estaban diciendo y lo que nosotros pensamos en la mayoría de veces es que una enfermedad viral es una enfermedad que se transmite fácilmente de una persona a la otra. ¿Se entiende? Y no es eso. Es una enfermedad transmisible, es una enfermedad de falsa diseminación y transmisión, pero enfermedad viral es porque es causada por un virus. Y enfermedades causadas por virus es de lo que más tenemos en El Salvador. ¿A alguien se le ocurre una enfermedad causada por virus? ¿Influenza o gripe? El cáncer de cervix por el VPH, el virus del papiloma humano, ¿cierto? Que voy a dar a clase yo más tarde. ¿Cuál? Dengue, sí. VIH, bueno, VIH es el virus, ¿verdad? Es la infección por el VIH. La varicela, chikungunya, Zika. ¿Quién cómo? Diga. ¿O se nos está refiriendo a un virus? ¿Sí? ¿Alguien habló aquí? COVID, sí, COVID-19. COVID-19 se llama la enfermedad. La viruela. Hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A, D, ¿cierto? ¿Otro? ¿Influenza otra vez? Sí. Es que es la influenza B, ya no solo es la A, sino que la B también, sí. Hay influenza A y influenza B. No. Bueno, como esas hay muchísimos virus que causan enfermedad. Sarampión, ¿cierto? Paperas, meningitis, rabia, etcétera, etcétera. Son muchísimas las enfermedades, más de lo que nosotros mismos creemos, que están asociadas a los virus. Ahora, lo que vamos a ver en esta clase es el ABC de los virus. De aquí en más, ustedes van a ver tipos de virus específicos y las clases relacionadas con esos virus. Por ejemplo, ¿qué significa virus? El virus, o el término virus, es un término que proviene de una raíz latina que significa veneno. ¿Y por qué veneno? Porque en algún momento, cuando se buscó quién era el que causaba alguna enfermedad, no se le identificaba. O sea, son tan pequeños que no se encontraba a los agentes que normalmente ocasionaban la mayoría de enfermedades, o bacterias, o protozoarios, hongos, no se les encontraba. Y como no se les encontraba, entonces seguramente era un compuesto químico muy pequeño que no era detectable. Y por eso se les llamó o se les asoció como con el término venenos. Son, junto a los priones, que no vamos a ver en este ciclo, los agentes infecciosos más pequeños. El promedio de tamaños de los virus anda entre los 200 y los 20 nanómetros, o los 20 y los 200 nanómetros. Solo me voy a saltar un momento para que vean esto y luego vemos lo otro. Nuestro sistema de medida está relacionado con el metro, ¿cierto? Entonces, un decímetro, o más bien, un metro tiene 10 decímetros. Un metro tiene 100 centímetros. Un metro tiene 1000 milímetros. Ahora,
Lo que nosotros venimos acostumbrados a ver con las bacterias, con los hongos y con los parásitos son los micrómetros o las micras. Y un metro tiene 1.000.000 de micras. Lo que nosotros vamos a ver a partir de este día ya no son micras, sino que son nanómetros. Y nanómetros son 100 millones de nanómetros que están en un metro. O 1.000.000 de nanómetros en 1 milímetro. Es muchísimo. O muy pequeño, como quieran llamarlo. No es perceptible al ojo humano, desde ningún punto de vista. Por eso es que aparece esta imagen, en donde se ve los diferentes organismos y las medidas relacionadas. Y vean los virus que están acá, más o menos entre los 20 y los 200 nanómetros, la mayoría de ellos no pueden ser vistos con el microscopio de luz corriente, sino que tienen que verse con otro tipo de microscopio, con el microscopio electrónico. Solo así pudieron verse algunos virus. Y ahora hay muchísimas herramientas para poder detectarlos, pero para poder verlos con el microscopio electrónico. Ahora, a los virus también se les llamó agentes filtrables, porque en algún momento se utilizaban filtros de porcelana de 0.2 micras de diámetro. Y todo aquel organismo que era superior a 0.2 micras de diámetro, como son las bacterias, quedaba atrapados en esos filtros. Pero los virus, la mayoría de ellos, atravesaban esos poros de esos filtros. Y por eso se les llamó, o se les ha llamado por mucho tiempo, agentes filtrables. Es decir, que podían atravesar esos poros de esos filtros. Al final, los virus son parásitos. ¿Parásitos de qué tipo? Parásitos de varios tipos, pero la forma principal de parasitismo que tienen esos virus es parasitismo genético. Los virus no son organismos vivientes, por eso se dice que son agentes más que microorganismos. Hay una discusión todavía seria sobre a qué nivel todavía se considera célula un agente. Los virus todavía en este momento se considera como que no son células. Por eso se les llama agentes. Decime. Lo que pasa es que el término agente es más amplio. Entonces las bacterias son agentes, pero aparte de ser agentes son microorganismos, o sea, son células. En cambio los virus no pueden entrar en la categoría de célula. ¿Sí? No son microorganismos. Sería un error decir un virus es un microorganismo. Es mentira, porque es un microorganismo, un organismo o una célula o un organismo, microscópico, ¿cierto? Y los virus no son organismos vivientes, por lo tanto no es organismo. De ahí de la forma más amplia llamarle agentes, ¿de acuerdo? Porque causan una enfermedad, porque pueden hacer algo, un daño. Por eso. Entonces, los virus son agentes parásitos. El principal parasitismo de los virus es genético. ¿Por qué? Porque un virus es inerte en el ambiente y solo tiene actividad, ojo, no digo vida, solo tiene actividad cuando está dentro de una célula. ¿Qué hace dentro de la célula? Se apodera del material genético de la célula para producir sus propias proteínas y sus propios ácidos nucleicos. ¿Por qué toda la serie de parasitismo que les he puesto aquí? Porque se valen de los procesos metabólicos celulares para producir sus macromoléculas. Se valen de la energía o el ATP producido por la célula para la labor de biosíntesis. Ustedes saben que la biosíntesis implica gasto de energía, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde obtiene la energía? De la misma célula. ¿De dónde obtienen las macromoléculas? De la misma célula. ¿De dónde obtienen los procesos de biosíntesis? De la misma célula. Entonces, la célula prácticamente es la que les aporta todo. Por eso son parásitos metabólicos, parásitos energéticos, pero principalmente parásitos
genéticos, exactamente. Hay virus para lo que a ustedes se les ocurra. Si hay un organismo viviente, hay un virus relacionado. Bueno, hay virus de bacterias, ¿cierto o no? Los fagos o los bacteriófagos. Para plantas, para hongos, para animales, incluyendo para nosotros los humanos. Para todo hay virus. Todo organismo viviente tiene un virus relacionado o más virus relacionados. Si tienen dudas, me van deteniendo. Voy a intentar ir... Esto es solo para asociar el tamaño. ¿Recuerdan que vieron unas cositas moviéndose en el laboratorio anterior? Unos como carritos chocones, algo como paramecio, bueno, unos ciliados. Ustedes no le vieron el tamaño de los cilios, ¿verdad? Pero cada uno, esto es un cilio de un ciliado de los que vimos en la práctica de la semana pasada, perdón. Entonces, esto es un aproximado de una bacteria promedio, como la Escherichia coli. Y estos son algunos tamaños relativos de los virus en relación a los otros organismos vivientes. Entonces, para que solo dimensionen el tamaño, normalmente una bacteria es muchísimo más grande que el virus más grande. Solo son equiparables las clamidias o los cuerpos elementales de las clamidias con algunos virus muy grandes, como por ejemplo el de la vaccinia o los pox virus, que les va a hablar la doctora más adelante. Aquí tienen algunos virus que pueden causar enfermedad en el humano, y las flechas determinan que la mayoría de ellos están en el rango de promedio del que les he hablado, entre los 20 y los 200 nanómetros. Hay el virus de la influenza, el virus del VIH, el virus del dengue, el virus de la fiebre amarilla, los parvovirus, los rinovirus, es decir, los virus que causan resfriado común, de la polio, etc. Todo ese grupo de virus están entre ese grupo, entre ese rango de virus. ¿Qué es un virus? Si lo queremos decir de forma sencilla, el virus es un material genético rodeado por un grupo de proteínas. Eso es un virus, un material genético rodeado por un grupo de proteínas. En algunos casos, además de las proteínas, hay una envoltura glucolipídica. En algunos casos. Ahora, a partir de este momento, y hemos intentado venirlo diciendo, pero ahora aquí y a partir de este momento quisiera dejar claro una cosa. Cuando ustedes se refieren a todos los organismos vivientes y cómo estos crecen, se multiplican, normalmente nosotros les llamamos multiplicación a su forma de ir creciendo, irse desarrollando esos organismos. Cuando se refiere a la forma de multiplicación de los virus, el término correcto es replicación. ¿Por qué replicación? Porque un virus llega a una célula, tiene que destruirse completamente, empezar a apoderarse de la maquinaria celular y empezar a formar copias de todos sus elementos, de todos y cada uno de sus elementos. Y dentro de las células, esos elementos se van a rearmar y van a producir nuevos componentes o nuevos virus. Pero un virus no es que va a formar virusitos a la par suya, o que se va a unir con otro virus y van a hacer muchos virus alrededor. Eso pasa con nosotros. Sí. Con algunos más que otros. Conmigo, 4. Sí. Sí. 4. Entonces, pero los virus no forman virusitos. ¿Qué es lo que hacen los virus? Se destruyen completamente, se apoderan de la maquinaria genética celular y forman muchas copias de todos sus componentes. Y aquí funciona como la producción en masa. Ahora ya están todos los componentes y empiezan a unirse unos con los otros hasta formar un virus diferente o muchos virus iguales al que se destruyó antes de entrar a la célula. ¿Se entiende?
Por eso el término es replicación y no multiplicación. Diga. Exactamente. Aquí es como la iglesia, ¿verdad? Morir para vivir. Exactamente. Así le pasa al virus. Así justo. Bien. Entonces, por eso dice, la replicación implica un proceso de síntesis independiente de todas las estructuras, luego de armado independiente de todas las estructuras y finalmente el ensamblaje del nuevo virus o de toda la progenie viral, como se le llama. Lo que lo dije anteriormente y ahora lo repito, el virus es inerte en el exterior, es decir, el virus no es un ser vivo, claro está, pero toda su actividad la desarrolla y la ejecuta en el interior de la célula. Esto es relativo, ya van a ver que hay casos especiales en donde algunos virus continúan haciendo cosas afuera de la célula. Por eso no es una regla escrita en piedra, no todo lo hacen adentro de la célula, hay cosas que se dejan para afuera. Insisto, no son células. Y esto es lo que les decía, un virus es una cubierta proteica con un ácido nucleico. Vamos a empezar a ver términos. Y espero les sirva, espero les ayude la clase para poder asociar todos esos términos. El primer término o los primeros dos términos van relacionados a lo mínimo que tiene un virus. ¿Qué es lo mínimo que tiene? Una capa proteica y un ácido nucleico. El ácido nucleico que tiene en su interior el virus se conoce de forma genérica como genoma y solo es ADN o ARN, nunca o casi nunca ambos, o ADN o ARN. En el caso de la cubierta proteica que poseen los virus se conoce con el nombre de cápside. La cápside es la cubierta proteica, el genoma es el ácido nucleico que posee ese virus. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Puedo seguir? ¿Cuál es la función de la cápside? Las funciones de la cápside son principalmente tres. Número 1, proteger y estabilizar el genoma. Número 2, le permite al virus unirse a la célula blanco. Y número 3, en muchos de los casos ayuda al material genético a penetrar en la célula. Esas son tres de las funciones que pueden tener los virus. Pueden ser las tres o una de las tres. Protección y estabilización del genoma, adhesión a la célula blanco y 3, penetración del genoma en el interior de la célula. Agreguemos más cosas. ¿Cuánto llevamos? Genoma, cápside, ¿verdad? Replicación. Siguiente, virión. Virión. ¿Qué es un virión? Virión, de aquí en más, se le llamará a todo lo que corresponde a el virus completo o la partícula viral completa o la partícula viral infectante. Eso se llamará virión. Si un virus no está completo, no es un virión. Si le falta una de las estructuras, no es un virión. Y por lo tanto, posiblemente no sea infectante. De ahí que algunas, voy a tomar ejemplos, algunas vacunas sustituyen componentes de virus para agregar otros componentes. Esa partícula puede ser reconocida por el sistema inmune, pero no es infectante para una célula ni para el humano, y por lo tanto ese no es un virión. ¿Se entiende? Ahora, hay dos tipos de viriones. Uno, aquellos que tienen el genoma y la cápside, que son virus desnudos, y hay otros que tienen 3 componentes: el genoma, la cápside y la envoltura, que son virus envueltos. Entonces, los virus hay de 2 tipos: envueltos y desnudos. Envueltos tienen 3 estructuras: de adentro hacia afuera, genoma,
cápside, envoltura. Y los desnudos solo tienen dos estructuras, genoma y cápside. En algunos virus, no sé por qué me aparece esto aquí abajo. No era aquí. ¿Qué hice? Ya me adelanté, ya me spoileé yo solo. Bueno, la nucleocápside, cuando hay virus que son un poquito más complejos y tienen, por ejemplo, estas tres estructuras, hay libros que le llamarán nucleocápside a la estructura que se forma por dos compuestos, 2 de 3, genoma y cápside. Esto se llamará nucleocápside, cuando forman parte de un virus más complejo. ¿Se está entendiendo esto? No. Yo tengo un ácido nucleico. Tengo la capa proteica, que es la cápside. Y tengo la envoltura, ¿cierto? Entonces, a la estructura que forman el ácido nucleico y la cápside se llama nucleocápside. ¿Se entiende? Cuando forman parte de un virus más complejo. ¿Se entiende ahora? ¿Sí? ¿Puedo seguir? Ok. ¿Este es un virus envuelto o desnudo? Desnudo. ¿Qué tiene? Cápside y genoma. Es un virus desnudo. ¿Y este? Es un virus envuelto. ¿Qué tiene? Genoma, cápside y la envoltura. ¿Estamos bien? ¿Sigo? Ok. Compliquemos la cosa. Sí. Un virus, esto será por la forma. Cuando un virus se describe por su cápside, ojo, no por otra cosa, por su cápside, tiene 3 formas o simetrías. Son sinónimos esto que estoy diciendo. Cuando un virus se describe por su cápside, tiene 3 formas o simetrías, no por otra cosa. Un virión completo, que es de un virus envuelto, y ustedes lo describen, van a describir la forma del virión. Por ejemplo, es esférico, es en forma de bala, es en forma de filamento. Están hablando de un virión completo y usualmente envuelto. Cuando vamos a hablar de forma o simetría, estamos refiriéndonos a la cápside. Y cuando es así, solo hay 3 formas. Las formas son icosaédrica o cúbica, helicoidal y compleja. Solo esas 3 formas son. Cualquiera de los virus que ustedes vean, van a encontrar que tiene en su cápside o una simetría o forma helicoidal, una forma cúbica o icosaédrica y una forma compleja. Son las 3 formas en relación a su cápside. En relación al virión podrán ser miles de formas más, pero por la cápside solo 3. La primera de ellas es la forma cúbica o icosaédrica, en donde son proteínas las que la están formando, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, primero serán proteínas, y al grupo de 3 o más proteínas se les conoce con el nombre de protómeros. Los protómeros son las unidades estructurales de la cápside. Luego, los protómeros se asocian unos con otros en grupos de 4, de 5 o de 6, que son los más usuales. Me refiero a esos grupos 4, 5 o 6 protómeros,
para formar unidades, estas ya no son estructurales, sino unidades morfológicas llamadas capsómeros. 1. Proteínas. 2, 3 proteínas se unen para formar las unidades estructurales llamadas protómeros. Protómeros. Y los grupos de 4, 5 o 6 protómeros se unen para formar las unidades capsómeros. ¿Qué son los capsómeros? Unidades morfológicas de 4, 5 o 6 protómeros, exactamente. Ahora, cuando ¿alguien recuerda qué es entropía? ¿Sí? Lo voy a decir de una forma burda, pero es como la forma química que toman algunas moléculas para que su estructura tenga un menor gasto de energía, ¿cierto? Más o menos por ahí va la idea. Entonces, las partículas virales, la cápside, como cualquier otra proteína, tiene la tendencia a la entropía. Es decir, a ellas, cuando una vez se forman, van a buscar autoensamblarse. O sea, ya está un componente, se forma el otro, inmediatamente van a buscar autoensamblarse. Tal vez necesiten las chaperonas que andan por ahí en el citoplasma, ¿cierto? Entonces, que le ayudan a acomodarse. Quizá, y solo voy a salirme un ratito para hablar de esto, pero quizá ahí de pronto la ubiquitina toma o se posiciona o marca una de estas partículas virales, entra en el proteosoma y entonces se da la presentación de antígeno de aquellas proteínas que se formaron dentro de la célula, solo para asociar con algo que ya vimos antes. Pero lo que quiero decirles, cerrando el paréntesis, es que estas proteínas van a buscar autoensamblarse para formar esa cajita que se llama simetría cúbica de la cápside. Normalmente dentro de esta cajita queda contenido ¿quién? El genoma, exactamente, la molécula de ácido nucleico de ese virus. Cuando nosotros lo vemos al microscopio electrónico, esa simetría cúbica parece de forma circular. Eso, tiene aspecto como circular. Realmente lo que sucede es la unión de cada uno de los capsómeros, que lo vemos así, pero que nosotros mnemotécnicamente podemos representarlo así. ¿Ya? Eso eran las pelotas de antes, ahora las pelotas ya no son así. Yo sí las recuerdo, a mí me parece como que estoy jugando con ellas. Yo juego todavía, ¿qué les pasa? Ya no me levanto en 3 días, pero juego. Sí. Entonces, el aspecto al final de la simetría cúbica es esférica. ¿Alguien iba a preguntar? No. ¿Van a preguntar algo? ¿Continúo? Ok. Tiene aspecto esférico. En cambio, la siguiente simetría es llamada helicoidal. ¿Y qué sucede? Esto rojo que está aquí es el genoma. Y los protómeros se unen directamente al genoma. Entonces, van adoptando la forma del genoma. Como el genoma es helicoidal, entonces los protómeros se van uniendo uno con el otro, formando un aspecto o teniendo un aspecto helicoidal. De ahí el nombre de simetría helicoidal. Pero cuando nosotros lo vemos al microscopio electrónico, parecen bastoncillos o cilindros. Ese es el aspecto que tienen, bastoncillos o cilindros. Por ejemplo, este es el virus del mosaico del tabaco. Tercero, las simetrías complejas. Y las simetrías complejas es la caja en donde cae todo lo que no es ni cúbico ni es helicoidal. ¿Por qué? Porque las simetrías complejas son aquellas que tienen aspecto, me refiero a la cápside, ojo, irregular, mixta o especial. Por ejemplo, la doctora Andrea les va a hablar más adelante de los poxvirus,
y les va a hablar que la cápside tiene forma como de mancuerna o mancuernilla, de esas que se ponen en los sacos o en las camisas, ¿se acuerdan? ¿Las han visto? Como mancuernillas, o las que sirven también para hacer pesas. Vean, parece una pesa también, ¿verdad? ¿Sí? Sí lo parece. Hay que usar mucho la imaginación, pero sí lo parece. En otros casos, mixta. ¿Por qué? Porque hay una porción del virus, como en este caso, que son los bacteriófagos o algún tipo de bacteriófagos, en donde tienen una parte o una porción icosaédrica y la otra porción cilíndrica. Entonces, esto es mixto. Sean mixtos, o sean irregulares, o sean especiales, todos caen en el término simetría compleja. ¿Está bien? ¿Alguien tiene duda hasta el momento? ¿Puedo continuar? ¿Me están prestando atención? Tengo examen aquí para que vean. Ahí. Ya vamos a ver. Ahora asociémoslas así. Asociemos las dos cosas. ¿Cuáles dos cosas? Si son virus envueltos o desnudos con la simetría. Por ejemplo, hay virus desnudos que son helicoidales y hay virus desnudos que son cúbicos. Por ejemplo, adenovirus. Por ejemplo, el virus del mosaico del tabaco. Hay virus que son envueltos y que tienen simetría cúbica, y hay virus envueltos que tienen simetría icosaédrica. Por ejemplo, vean, esto es un virus envuelto y en el interior una cápside, un genoma. Este es cúbico y es el caso, por ejemplo, de los paramixovirus. Vamos a poner un ejemplo, el virus del sarampión, para ponerle nombre y apellido. En el otro caso, tenemos un virus, por ejemplo, con simetría helicoidal y es envuelto. Como por ejemplo, ¿quién? Como por ejemplo el VIH, podría ser. Continuamos. Vamos de adentro hacia afuera. Genoma, luego la cápside, simetrías. ¿Estamos bien? Virus envuelto, virus desnudo, simetría cúbica, helicoidal, compleja. ¿Seguimos caminando? Bien. Respecto de los virus envueltos, no es que un virus ahora tiene una envoltura y ahora se es envuelto, y el mismo virus ya no lo tiene y ahora es desnudo. El virus que es desnudo va a ser desnudo siempre, y el virus que es envuelto va a ser envuelto siempre. Por ejemplo, no hay un virus VIH, yo creo que se están saliendo a ver una nota o ver qué. Espero que no sea así, porque veo que sale un grupo, luego sale otro grupo, luego vuelve a salir otro grupo. No me lo pierdo yo. No me lo pierdo yo. Bueno, sí me lo pierdo porque no me agrada. A veces dicen que soy muy paternalista, pero a veces pienso que no me gustaría que les pasara eso a mis hijos e intento hacer las cosas diferentes. Entonces no los considero mis hijos. Ustedes tienen sus papás, hay que se las arreglen con ellos. Pero cuando los veo, yo veo a mis hijos de sus edades y pienso de que como me gustaría que los trataran, pues intento tratarlos yo. No voy a tratarlos de una manera y esperar que traten a los míos de otra manera, ¿verdad? Es lógica simple de la vida. Entonces yo lo hago con ustedes, alguien lo va a hacer con los míos. ¿Entienden? Pero también tiene un límite, porque si ustedes quieren, pues bueno, ¿qué les voy a decir? Si van a tirar del quinto piso, pues voy a decir, voy a regresar una plegaria, pero no puedo pararme para que caigan sobre mí. No es así la cosa. Dicho y continúo. Entonces ahora vamos con la envoltura. Les decía, un virus o es desnudo o es envuelto. No puede ser las dos cosas. Por ejemplo, el virus de la polio es desnudo, nació desnudo y seguirá desnudo. Este es pobre, ¿verdad? El VIH es envuelto, seguirá envuelto y terminará envuelto. Este es rico.
No todo le favorece a los envueltos, ya vamos a ver por qué. La envoltura tiene varios componentes, dos principalmente. El primer componente de la envoltura es una bicapa lipídica, y esta bicapa lipídica la toman de la célula hospedera, es decir, esa bicapa lipídica no es propia. El virus puede obtenerla de la envoltura nuclear, de una de las membranas internas, como por ejemplo del complejo de Golgi, o de la membrana citoplasmática. Salud. Puede tomarla de cualquiera de estas partes, de una membrana de la célula, porque no es propia, no la sintetiza el virus, sino que la toma de la célula. Y por lo tanto se puede ver en la envoltura, en los lípidos de envoltura, de qué célula proviene este virus. Segundo, los virus tienen un grupo de proteínas en la envoltura. Hay varias proteínas. La primera de ellas son las glucoproteínas, que son proteínas externas que se proyectan hacia el espacio extracelular. Normalmente las glucoproteínas le sirven al virus que es envuelto para adherirse. Una clave para que ustedes vayan asociando cosas: si un virus tiene glucoproteínas, normalmente, porque hay una excepción a la regla, pero normalmente será un virus envuelto. Las glucoproteínas de tal virus, ustedes piensen, ese virus o es, o en algún momento de su existencia estuvo envuelto. ¿De acuerdo? Porque hay una excepción a la regla y yo la voy a dar más adelante cuando me toque la clase esa. Por lo tanto, las glucoproteínas le sirven al virus para adherirse. Hay otros dos grupos de proteínas que están en la envoltura y solo están en la envoltura. Unas proteínas estructurales que están internas o en la cara interna de la envoltura, que se conoce con el nombre de matriz. Si un virus tiene matriz, ese virus es envuelto. Si un virus tiene glucoproteínas, ese virus es envuelto. Tercero, esto aplica solo para un grupo muy especial de virus. Unas proteínas que no tienen función estructural, más bien tienen función enzimática y de regulación. Esto se conoce con el nombre de tegumento. ¿Quiénes lo tienen? Los herpes virus. Va a haber una clase solo de herpes virus. ¿De quiénes son los herpes virus? Los virus que causan el herpes simple, el virus que causan la varicela, el herpes zóster, los citomegalovirus, el Epstein-Barr, ¿ya? Y otros. El sarcoma de Kaposi, etc. ¿De acuerdo? Entonces va a haber una clase solo para ello. Pero estos virus, entre la cápside y la envoltura, poseen un gel, una masa gelatinosa de proteínas que tiene función enzimática y reguladora. Esa masa gelatinosa se conoce con el nombre de tegumento. Si un virus tiene tegumento, es virus envuelto. Si un virus tiene matriz, es envuelto. Si un virus tiene glucoproteínas, es envuelto. Bien. Glucoproteínas. Dije proteínas nada más. No, ¿verdad? Dije glucoproteínas. Ahora vamos a las características del genoma de los virus. ¿Qué les decía? Normalmente un virus, para ser virus, ¿cuántos tipos de ácidos nucleicos debe poseer? Solo uno. Solo ADN o ARN, no los dos. Nunca o casi nunca los dos. Casi nunca, porque hay excepciones a la regla. Y les van a hablar de que un virus ahí en alguna parte tiene ARN, por ejemplo, siendo ADN. Pero esos son casos muy, muy especiales. Lo usual, lo típico, lo común es ADN o ARN. Nunca los dos. Entonces,
Si un virus es ADN, puede tener solo una cadena o ambas. No lo pensemos como nosotros, como nos pasa a nosotros, que tenemos una doble hélice. Un virus puede tener o puede ser solo de una hélice o de dos hélices. Y si es ARN, todavía se amplía aún mucho más las posibilidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un virus ARN, me voy a ir aquí primero, puede tener una hebra o ser de doble cadena. Nosotros casi nunca, antes se creía que nosotros no teníamos ARN de doble cadena. Ahora se sabe que sí hay algunos ARN de doble cadena en los organismos superiores. Pero los virus, hay virus específicos que tienen doble cadena de ARN. Por ejemplo, ¿quién? Los rotavirus. Rotavirus es un virus ARN que tiene doble cadena. Luego, el sentido. ¿Y este sentido a qué se refiere? Porque vamos a hablar de sentido positivo y sentido negativo. El sentido se refiere a si es igual sentido del ARN mensajero, es decir, de 3' a 5', será sentido positivo. Si tiene sentido inverso o contrario al ARN mensajero, es decir, de 5' a 3', entonces será de sentido negativo. Hay virus de sentidos positivos y hay virus de sentidos negativos. Me refiero de ARNs. ¿Me estoy dando a entender? En algún lugar alguien se me quedó, alguien que no esté dormido, porque hay gente que está dormida o que ha cerrado los ojos. Sí, claro. Que los virus, hay virus ARN que solo tienen una cadena de ARN. Esa cadena puede tener sentido positivo si va de 3' a 5'. ¿Qué hace que sea sentido? ¿O por qué la razón de ser sentido positivo o sentido negativo? Su parecido al ARN mensajero. Si el sentido es de 3' a 5', tiene el mismo sentido del ARN mensajero y por lo tanto es sentido positivo. Si tiene el sentido inverso, es sentido negativo. Nada más. ¿Sí? Perfecto. Tercero, que sea segmentado o no. Quiere decir que hay genomas que están partidos en pedacitos. Por ejemplo, les voy a mencionar 2 casos de virus. Los virus de la influenza tienen 7 u 8 porciones o fragmentos. Eso hace que sean muy fáciles de recombinar y por eso aparecen virus de influenza a cada momento. Segundo, los rotavirus tienen 11 fragmentos. Es un genoma partido en 11 pedacitos. Es un genoma que si unimos un pedacito con el otro forman un genoma completo. No es que haya 11 copias de ese genoma, sino que son 11 fragmentos que al unirlos nos hacen un genoma completo. Pero hay virus que son segmentados y otros que no lo son. 2 ejemplos: el virus influenza, el de la gripe, y el rotavirus. Tercero, no está ahí, sí está ahí, pero está en la otra. El número de copias. Este que está aquí, ¿quién creen que es? El VIH, exactamente. Ya sabía que vos ibas a responder eso. No es que antes ya habías hablado de eso y solo porque viste una forma muy parecida. Así es que sí. Entonces, vale la pena la cosa. ¿Por qué digo 2 copias? Porque el genoma del VIH, el virión del VIH, tiene 2 copias exactamente iguales de su genoma. Por eso es el número de copias. Hay virus que tienen más de una copia de su genoma. El VIH es un caso especial. 2 copias. Cuarto es las proteínas asociadas. Quinto era, sí, vaya, gracias, me lleva la cuenta, eso lo para ver, no estaban dormidos. Quinto, para ver si tienen proteínas asociadas al genoma. Claro, cuando hablamos de VIH, de seguro que va a ser el que más recordamos que tiene proteínas asociadas al genoma. Pero
Pero cuando vengan las clases y toque ver particularidades de cada virus, esto de las proteínas asociadas al genoma les va a servir a ustedes, porque son cosas especiales. Si yo vengo y digo, es un virus desnudo, mide más o menos 20 nanómetros, bueno, 28 nanómetros, vamos a poner un caso. Es un virus desnudo que está formado por 4 proteínas estructurales, entre unas de ellas forman una estructura llamada cañón, tiene un ARN de sentido positivo y el ARN tiene una proteína asociada. ¿De qué virus están hablando? Ustedes van a decir rinovirus. No, es mentira, no quiero llevarlos hasta ahí. Es verdad lo que les he dicho, pero no los voy a llevar hasta ahí. Pero vamos poniendo el muñeco, y en la medida en que le vamos agregando cosas al muñeco, vamos describiéndolo nada más. ¿Qué es? Esto que hemos estado viendo, nada más. Ya. Solo es asociar una cosa con la otra, poner una cosa con la otra. Y las proteínas asociadas al genoma, grábenselo ya, el VIH tiene cuando menos 3 proteínas asociadas al genoma. Eso lo hace especial, lo hace poder describirlo de forma especial. Una es una proteína llamada transcriptasa inversa. Otra es una proteína llamada proteasa. Y otra es una proteína llamada integrasa. ¿Ya? Y después vamos a ver para qué sirve, porque no soy yo quien le va a decir para qué sirve. Pero cuando menos ya lleven la idea que el VIH tiene 3 proteínas asociadas a su genoma. Hola, diga. Claro. En este caso son enzimas. Normalmente en las proteínas asociadas al genoma tienen función principalmente enzimática o reguladora. Hay unos casos especiales en donde es de protección del genoma específicamente, pero en su caso se los va a decir. Evaluación. Ubique el nombre de las estructuras señaladas. Por ejemplo, vamos, el 1, ¿qué es? Envoltura, exactamente. El 2, ¿qué es? Glucoproteínas. El 3, ¿qué es? Tegumento, exactamente. Tegumento. ¿Qué simetría tiene este virus? Cúbica o icosaédrica, exactamente. 4. ¿Qué es eso que está señalado? El genoma. 5. La cápside. Ven, ya. Es que así es, la clave de responder es saber qué es lo que se nos pregunta. Por ahí va todo. La clave es saber qué se nos pregunta. Siguiente. Número 1. ¿Qué es esto? El genoma, exactamente. El 2, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí es la cápside, pero no es la cápside, porque está marcando algo de la cápside. ¿Qué es? Protómeros, exactamente. Protómeros. ¿Qué es el 3? ¿Qué es el 3? Capsómeros, exactamente. ¿Qué es el 4? La cápside. ¿Qué es el 5? La envoltura. El 6, glucoproteínas. ¿Cuál es la simetría de ese virus? Es icosaédrica. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es el genoma exactamente? ¿Qué es eso? Lo azul. La cápside. Lo amarillo. La envoltura. Tegumento, exactamente. ¿Y eso? Vean, ojo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Lean primero. No es lo que piensan que es, sino lo que se les pregunta. ¿Qué es? ¿Qué se les pregunta?
La función, no les estoy preguntando estructura, estoy preguntando función. Según su función, si son ligandos, la adhesión, exactamente, ¿quién lo hace? Ahora sí, las glucoproteínas. Si su función es estructural y está en la envoltura, ¿quién lo hace? La matriz. Proviene de la célula del hospedero. La bicapa lipídica, exactamente. No es la envoltura, porque la envoltura está formada por las glucoproteínas, por la matriz y por la envoltura. Perdón, y por la bicapa lipídica. La envoltura es todo. No proviene todo de la célula hospedero, pero sí la bicapa lipídica. ¿Qué tipo de simetría tiene este virus? Y según es helicoidal. Seguro que sí, es helicoidal. Y por el tipo, por lo que ven aquí adentro, ¿qué pasa con su genoma? ¿Qué tipo de ácido nucleico es? Puede ser ARN. ¿De cuántas hebras? De una hebra. ¿Tiene fragmentos o es uno solo? Tiene fragmentos. Cuenten cuántos fragmentos hay. ¿Y eso que solo le hice así? ¿Cuántos fragmentos tiene? ¿De quién estamos hablando entonces? ¿De qué virus? Exactamente, de la influenza. Ah, ya ven, sí se puede. De la influenza. Siete u ocho. 7 rotavirus, 7 u 8. Si este tiene 8, es influenza. Algunos influenza tienen 7, otros tienen 8. Yo tengo una sola. Tengo una sola molécula de ARN y la parto en 5, 6, 7 pedazos. Esos son segmentos. ¿Por qué? Porque es un solo genoma que está fragmentado, ¿cierto? Pero yo tengo 2 copias exactamente iguales de mi genoma. Esas son 2 copias. Está duplicado o triplicado. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Sigo. Simetría, decime. Como el VIH. Ya vamos a... Bueno, voy a regresar, permíteme. No voy a regresar así, ¿verdad? Nunca. Una, 2 copias. ¿Sí? ¿Sí? 1, 2. Todo duplicado exactamente. 2 integrasas, 2 transcriptasas inversas, 2 proteasas. ¿Se entiende? 2 de todo. ¿Perfecto? ¿Sí? Ok. Falta mucho, sí, falta mucho. Quiero ver el tiempo. ¿Se han aburrido? Nada. Bien, sí, dice. Engáñenme. Simetría. Número 1, simetría. Número 2, simetría compleja. El término mixta es porque los complejos, las simetrías complejas albergan las simetrías especiales, las simetrías mixtas e irregulares, ¿de acuerdo? El término correcto es complejo, no mixto. Simetría compleja, tiene una forma especial. Simetría helicoidal. Ok, entonces vamos, si ustedes revisan su Yahweh, mucho de lo que he hablado lo dice.
mucho de lo que he hablado, quizás no en el orden que lo he dicho, pero sí lo dice. Luego, respecto de la composición, esto ya lo vimos, esto es un resumen, porque la composición aplica un resumen de lo que hemos venido viendo. Por ejemplo, un ácido nucleico llamado genoma puede ser ADN o ARN. Las proteínas, si son estructurales, pueden estar en la cápside o estar en la envoltura en un lugar llamado matriz. Si son no estructurales, normalmente están o pueden estar afuera del genoma o relacionadas al genoma. Pueden ser enzimas y algunos casos que también son enzimas, pero que están en un lugar bien definido, es el tegumento. Luego las otras que son estructurales son las glucoproteínas. Esto en términos generales es la composición de un virus. Por composición. Número 1, ¿cuál es la composición de eso que está ahí? Primero habría que ver qué es eso. ¿Qué es eso que está ahí? No, no es tegumento, se me pasó un poquito la flechita. Es la matriz, exactamente. ¿Y qué origen tiene? ¿Qué origen tiene? Proteínas. ¿Qué es este? Glucoproteínas, exactamente. ¿Qué es esto? Los lípidos, es la bicapa lipídica, exactamente. ¿Qué es esto? Es la cápside, por lo tanto son proteínas. ¿Qué es este? El genoma, ácidos nucleicos, exactamente. ¿Se entendió? Sí. Vamos a taxonomía, que es lo que más me gusta. Nada. Los virus, para clasificarlos, si ustedes revisan su Yaguas, hay un listado de criterios para clasificar los virus impresionantes. Actualmente, el que más sirve para reclasificar todos los virus es la secuenciación del genoma. ¿Por qué se dio tan rápido la identificación del coronavirus? ¿Por qué fue tan rápido? Porque se identificó el virus y se secuenció. Y se pudo comparar con un hermanito cercano que es el SARS-CoV-1. Entonces es un SARS-CoV-2. Es el agente del COVID-19. Se inicia con PCR, pero realmente es ubicar todo el orden en que están los nucleótidos de ese organismo o de ese agente, en este caso del agente que es el virus. ¿Me estoy dando a entender, muchachos? ¿Sí? Entonces, actualmente la principal forma de clasificar los virus es a través de la secuenciación de su genoma. Pero todavía se sigue utilizando algunas de las otras que están en roja. Por ejemplo, propiedades biológicas como el tipo de hospederos y el tropismo o la afinidad que tiene por algún tipo de célula o tejido. La morfología del virión, y en la morfología del virión el tipo de simetría y si tiene o no envoltura. Las propiedades antigénicas todavía se utiliza para clasificar a los virus, las proteínas que pueden ser antigénicas de ese virus. O la estrategia, que esto es lo que más se ha utilizado históricamente en los virus, la estrategia de replicación del genoma y los sitios en donde se replica en la célula. Esto viene para su discusión 3. Si me queda tiempo, les voy a dar un resumen de la discusión 4, si me queda tiempo. Pero, por regla general, ojo, por regla general, y las reglas generales tienen excepciones, los virus ADN se replican en el citoplasma, se replican en el núcleo. Por regla general, todo virus ADN se replica en el núcleo y todo virus ARN se replica en el citoplasma. Por regla general.
¿Hay excepciones a la regla? Sí. Por ejemplo, VIH, que es un virus ARN, se replica en el núcleo. Y los poxvirus, que son virus ADN, se replican en el citoplasma. Son dos excepciones a la regla. Luego, las propiedades del genoma. Y en las propiedades del genoma hay tres elementos. Uno, el tipo de ácido nucleico. Dos, el sentido en el caso de los que son ARN. Y tres, si posee o no segmentos. Ya vamos a ver algo de eso a continuación. Aquí solo era para que no nos durmiéramos y viéramos alguna clasificación de los virus. Vean, virus, ADN, ARN. De doble cadena, de cadena sencilla en los ADN. En los ARN, de cadena doble o de cadena sencilla. Poseen envoltura, no poseen envoltura, poseen envoltura. No poseen, sí poseen, y así sucesivamente. Entonces, son las asociaciones de criterios que han venido sirviendo históricamente para poder clasificar a los virus. De acuerdo al... Esto consérvenlo, guárdenlo, introduzcanlo por acá. Los virus se han venido clasificando históricamente con base a los criterios conocidos como criterios de Baltimore y la clasificación de Baltimore. Con base a esta clasificación se encuentran 7 grupos de virus. 7. ¿Cuáles son los criterios? El tipo de ácido nucleico, el número de hebras o de cadenas de ese ácido nucleico y el sentido que posee. Y si es así, con número romano está el 1, el 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y los 1 son virus ADN de doble cadena. Los 2 son virus ADN de cadena sencilla. Los 3 son virus ARN de doble cadena. Los 4 son virus ARN de cadena sencilla y sentido positivo. Los 5 son virus ARN de cadena sencilla y sentido negativo. Los 6 y los 7 son virus especiales. ¿Por qué? Porque son virus, en este caso los 6 ARN, como el caso del VIH, y los 7 son virus ADN, como en el caso del virus de la hepatitis B. ¿Qué de especial tienen? Este es de cadena sencilla, este es de cadena doble, se parecen a los que ya están ahí atrás, pero lo que tienen de especial el 6 y el 7, 6 es ARN, 7 es ADN, pero ¿qué tienen de especial? Que llevan a cabo un proceso que se llama retrotranscripción. Ustedes saben que lo normal, lo común, ¿cómo se llama? La lógica de la vida es solo hacia adelante. Es mentira, no siempre la lógica de la vida es hacia adelante. ¿Cómo hacia adelante? Bueno, de ADN se transcribe o se forma una copia exactamente igual de otra molécula llamada ARN, y de ARN a proteínas. Pero en estos virus sucede una situación diferente. ¿Por qué? Porque se da la formación de ADN a partir de ARN. A ese proceso, que no es la transcripción, sino un proceso inverso, se le llama retrotranscripción, como ir hacia atrás, o transcripción inversa. En el caso de los virus 6, forman, a partir de ARN, forman ADN. Por lo tanto, necesitan un proceso llamado retrotranscripción. Los 6 son virus ARN que necesitan retrotranscripción. Ejemplo clásico de esos, el VIH. Número 7, los virus ADN que necesitan retrotranscripción. En algún momento este virus, el virus por ejemplo de la hepatitis B, tiene una molécula de ARN que necesita ser transformada o cambiarse a una molécula de ADN.
Este virus originalmente es un virus ADN, pero que en algún momento de su ciclo necesita cambiar su molécula de ARN por ADN. Por lo tanto, también sufre un proceso llamado retrotranscripción. Voy a hacer un refuerzo sobre esto. Los ADN de doble cadena son el tipo 1 de Baltimore. Los de ADN de cadena sencilla, los tipo 2. Los ARN de doble cadena, tipo 3. Los ARN de cadena sencilla y sentido positivo, tipo 4. Los ARN de cadena sencilla y sentido negativo, tipo 5. Los ARN que necesitan retrotranscribirse, tipo 6. Y los ADN que necesitan retrotranscribirse, tipo 7. ¿Se entendió? Diga. Buena pregunta. Esto es como el proceso que siguen para la síntesis de proteínas y síntesis de sus propias moléculas de ácido nucleico. Es decir, si ustedes se fijan, en este caso, una molécula de ADN va a formar su complementaria para generar la síntesis de sus ácidos nucleicos. En este caso, como es de doble cadena, se abre y las dos sirven como moldes para un nuevo genoma. En este caso, uno de sentido positivo forma uno de sentido negativo para que éste le sirva de molde para formar su nuevo genoma. Acá sirve de molde directamente acá necesita pasar primero a ADN y luego a ARN para formar sus moléculas. Y acá no necesita porque una de las dos cadenas va a servir como molde. ¿Se entiende? Es el proceso que van siguiendo y que se va a entender un poquito más cuando vean cada una de los virus. Pero más o menos es la idea. ¿Sí? Digan. ARN, 6 ARN que necesitan retrotranscripción y 7 son ADN que necesitan retrotranscripción. ¿Sí? Perfecto. Sigo. Digan. Se sabe que está formado por una retrotranscripción, pero si se ya tiene virus, presenta DNA. ¿Cómo se sabe que este DNA es de una retrotranscripción? Yo voy a dejar la clase de hepatitis virales, pero en algún momento el virión sale con una doble hélice, es de doble cadena, pero una doble hélice parcial. Quiere decir que hay una porción del ADN que solo es una molécula, que no son dos cadenas, sino que solo una. Entonces, para que se forme esta molécula o se forme la complementaria, primero se forma una molécula de ARN que le sirve de molde para que se forme la otra. Entonces, en este momento es donde se está dando un proceso de retrotranscripción. No sé si me doy a entender con eso, pero que el virus cuando sale de la célula todavía no sale, era lo que decía, el inerte no es siempre inerte, todavía va llevando a cabo procesos que se van a desarrollar fuera de la célula. Y la síntesis, el completar la doble cadena de ADN es algo que se va a dar fuera de la célula. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Puedo continuar? Preguntas, ahora sí. Doble cadena de ADN tipo 1. Una sola cadena tipo 2. Una sola cadena, pero que necesita retrotranscribirse, 6. Doble cadena que necesita retrotranscribirse, 7.
Una sola cadena de sentido positivo, 4. Una sola cadena de sentido negativo, 5. Doble cadena, 3. De ARN me refiero. ¿Sí? Bien, vamos a la taxonomía. No va a ser difícil. No va a ser difícil. Antes, hasta el ciclo pasado, todos los virus podían no, me refiero al nombre de la especie, no subrayarlo. Ahora todos los virus se subrayan. El nombre de la especie se subraya. Ojo, alguien preguntaba ahora, no voy a reparar sobre quién fue o no fue, pero preguntaba, ¿y tenemos que subrayarlo? Ojo, todo, y todo no es algunos. Todo nombre científico se subraya. Y si son plantas, se subraya. Y si son protozoarios, se subraya. Y si son artrópodos, se subraya. Y si son virus, también. Todo se subraya. ¿De acuerdo? Porque son nombres científicos, porque es una convención. Entonces, hasta hace algunos años, y me estoy refiriendo hasta 2017, estos eran los únicos taxones identificados y aceptados para los virus. De abajo hacia arriba, del más básico, el más básico es el nivel de especie, luego género, luego familia, claro, en el intermedio está subfamilia, y el último, el top, el más desarrollado de todos los taxones era el orden. Ahora ya no es así, me refiero, esto continúa siendo, eso es una verdad, pero aquí no termina, el elemento más, o el taxón más desarrollado no es el orden, sino que hay otros sobre él que ya los vamos a ver, y solo lo voy a reparar muy poquito en ello, pero estos son los taxones más utilizados: la especie, género, subfamilia, familia y el orden. Y presten atención a esto: los sufijos que se utilizan al final de cada uno de ellos es lo que determina de quién se está hablando. Por ejemplo, mononegavirales, el término o el sufijo virales se refiere a orden. Si es viridae o viridae, familia. Ojo, si es virinae o virine, es subfamilia. Si el término es virus, es el género. ¿Y por qué aparece este sin nombre? Porque el nombre de los virus, la especie, es muy, muy, muy caprichosa. Por ejemplo, virus del dengue, ese es el nombre de esa especie. Y lo van a subrayar. Virus chikungunya, ese es el nombre de esa especie. Virus Zika, ese es el nombre de esa especie. Virus Zika. ¿Ya? Virus en el caso de los virus, por ejemplo, el papilomavirus humano 6, ese es el nombre de la especie. O herpes simple 1, ese herpes virus humano 1, ese es el nombre de la especie. Sí, aplica para esto. Todo, sí, así exactamente. Así exactamente. Y en cursiva sí está. Sí, no, ahí está mal escrito y no está subrayado, ni está en cursivas. Sí, punto 20 menos. Sí, ya sabía yo que. Vean, no es todo, no quiero que lo vean todo, solo quiero que vean especie, género, familia, orden, clase, filón, reino, imperio o dominio. O sea, los virus ahora son clasificados igual a los seres vivos. Pero no son seres vivos.
La clasificación ahora está exactamente igual para los virus que para los seres vivos. Antes no era así. Por eso allá, antes de 2017, y acá después de 2019. Esto es la clasificación actual para los virus. ¿No se lo voy a pedir todo eso? No. Me interesa que se entren, que se fijen más del orden hacia abajo. ¿De acuerdo? Que sepan orden, familia, subfamilia, géneros y especie. Y en algunos casos ni siquiera eso, sino que tipos, genotipos, biotipos, serotipos que van a tener que ubicar. Por ejemplo, cuando hablamos del virus del papiloma humano, el 16 y el 18, si alguna vez lo han escuchado, son genotipos. Son genotipos. Ni siquiera especie, sino que van a un nivel todavía inferior. En esto es que tienen que fijarse. Pero vamos a hacer mayor énfasis acá. Y ahora sí, está escrito bien como debe ser, incluyendo la cursiva. ¿Sí? Vaya. Porque antes no importaba eso, ni se subrayaba. Era más light. Ahora está un poquito más ordenado. ¿Con base a qué se nombran los virus? Tengo como 12 minutos, tienen clase, ¿verdad? Y tienen examen ahora. Y los estoy aburriendo. Más les vale mentirme. Respecto de la nomenclatura, en algunas ocasiones se utiliza el tamaño. Por ejemplo, hay unos virus que se llaman picornavirus. ¿Y qué significa pico? Pequeño. Virus pequeños, son de los virus más pequeños que existen. Más o menos 28 nanómetros. O parvovirus. Parvo también significa pequeño. También son de los virus más pequeños que existen. Miden 20 nanómetros. O algunos son acrónimos, es decir, utilizan los iniciales o algunas palabras de la descripción para poderlos mencionar. Por ejemplo, los circovirus son virus circulares, por eso el nombre de circovirus. Para poner algunos ejemplos de ellos. O alguna característica estructural de los virus. Por ejemplo, los calicivirus. ¿Por qué se llaman calicivirus? Porque tienen unas estructuras en su cápside que parece copa o cáliz, y de ahí el nombre de calicivirus. O por la enfermedad que producen, bueno, el virus del dengue, el virus Zika, el virus chikungunya. Chikungunya significa aquel que camina encorvado. Entonces, y el dengue significa enfermedad que cae súbitamente o que cae, son lenguaje africano que nosotros hemos utilizado, hemos adoptado para nosotros. O el tipo de tejido, por ejemplo, adenovirus, porque se aislaron primero de los adenoides. O del lugar geográfico donde se aislaron por primera vez el virus, exactamente, el virus ébola, por el río Ébola, exactamente. O el virus del oeste del Nilo, el West Nile, porque se aisló primero al oeste del Nilo. O el virus de la encefalitis de San Luis, en San Luis. Y así una serie de nombres relacionados con virus. O agrupaciones respecto de enfermedades, los virus de hepatitis. Estos virus que se conocen, bueno, los más importantes son 5, no tienen relación genética uno con el otro, pero se asocian por la enfermedad que ocasionan. O el tejido diana, por ejemplo, los virus que tienen afinidad por los linfocitos o por el mismo hígado, ¿ya? Linfotrópicos si tienen afinidad por los linfocitos, o los virus de hepatitis porque tienen afinidad por el tejido hepático, o por el modo de transmisión. Por ejemplo, los arbovirus. ¿Por qué arbovirus? Porque son transmitidos por artrópodos, y es un acrónimo: Arthropod Borne Virus, virus transmitidos por artrópodos. No es porque se originen en los árboles, ni que se pasen a través de los árboles. Respecto de la epidemiología, esto también es importante. Vean, me centro acá y acá.
La flecha dice más resistente, menos resistente a las condiciones ambientales, calor, pH, radiación, detergentes. Los virus que son o que no tienen envoltura o los virus desnudos son más resistentes a las condiciones ambientales. En cambio, los virus envueltos son más lábiles a las condiciones ambientales. El hecho que un virus sea envuelto no lo vuelve más resistente al ambiente. Por eso, y ustedes me van a decir, y esta tontería de estar oyendo los virus y todo esto, ¿me puedo decir algo? A veces parece tontería, pero Donald Trump le dijo a la población, miren, tómense ¿qué le dijo que se tomara? Algo más dijo, no sé si era la lejía o algo por el estilo, porque mata al virus, pero también lo va a matar a usted. ¿Ya? Porque ¿cuál es la diferencia entre un antiséptico, un desinfectante y un antibiótico o un antiviral? El antibiótico y el antiviral tiene toxicidad selectiva, ¿sí? Pero si usted no lo sabe, no está sentado aquí viéndolo, se vuelve ministro de salud y hace unas tonterías. Sí. O por ejemplo, ¿cómo combatir a este virus? Bueno, es un virus que es envuelto. ¿Por qué utilizar tanto alcohol gel? ¿Por qué utilizar el detergente y lavarse las manos? ¿Por qué? Porque lo va a destruir el detergente. Porque los jabones lo van a matar. No lo van a matar, lo van a destruir. ¿Cómo? Por la envoltura, degradan, destruyen su envoltura y ese virus se vuelve no infectante. Tienen que conocerlo, por esto es que lo vemos. Por eso vemos estas cosas. ¿Cómo se transmite? ¿Ya? Si usted sabe cómo se transmite, sabe que no va a estigmatizar, por ejemplo, a alguien que tiene VIH, y no digo que la compañera lo tenga, que quede claro, pero puedo hacer esto y no pasa nada. ¿Me entienden? O saber que aunque sea, si es varicela zoster y yo veo que alguien tiene ya las lesiones, no me preocupo de las lesiones. Desde antes que tuviera las lesiones andaba expulsando virus a través de su respiración. Y cuando ya usted vio las lesiones, ya inhaló una cantidad de partículas virales que no tiene idea. Pero ¿cómo sabe eso? Tiene que aprender esto. Diga. Vesículas. Ya está resolviendo. Todavía en las vesículas hay partículas virales, pero mucho menos que cuando salen por la respiración. Pero no será cosa de mi clase, de alguien más será. Bien, no, varicela más nada. Esto es que está aquí, es coronavirus, es decir, el SARS-CoV-2, por ejemplo. Vean, esto que está aquí se refiere a la dificultad para destruirlo, y esto que está aquí se refiere al tamaño de la partícula viral. Los poxvirus son de los virus más grandes, pero de los más fáciles de destruir, como por ejemplo el virus de la viruela, del que les van a hablar más adelante. Pero, por ejemplo, aquí los picornavirus y los parvovirus y los calicivirus son de los virus más pequeños, pero como son desnudos, son de los más difíciles de destruir. Y vean, los coronavirus como el SARS-CoV-2 no es tan difícil de destruir y tampoco es tan grande, pero es un virus envuelto. Por ser envuelto es un poco más fácil de destruir. Con esta ya casi voy terminando. ¿Cómo podrían transmitirse los virus? Realmente tienen muchísimas formas. Hay tantos virus y hay formas de transmitirse. Por ejemplo, a través de la orina o de las secreciones de algunos animales. Por ejemplo, a través de gotículas respiratorias, y nosotros albergamos muchos virus que podemos estar eliminando a través de gotículas respiratorias. Nosotros llamamos gripe a lo que pueda que sea resfriado común. Nos sentimos mal, nos arden los ojos,
nos lagrimean, tenemos secreción nasal. Normalmente es o una alergia o un resfriado común, no es una gripe. La gripe, cuando la tengan, se van a dar cuenta que es gripe, es diferente. O por la picadura de insectos, como por ejemplo el caso de los arbovirus. ¿Quién es? El virus del dengue, el virus de la fiebre amarilla, el virus Zika, el virus chikungunya, el virus de las encefalitis. Son virus transmitidos por picadura, por mordeduras a la cabeza. ¿Quién? El virus de la rabia. ¿Ven que saben? O transmisión vertical, por ejemplo el VIH o el citomegalovirus, que pueden ser transmitidos de forma vertical. El Zika también, el virus Zika también. O la ingestión, por ejemplo los rotavirus, o por ejemplo los virus de la polio, que pueden ser adquiridos por ingestión, o por contacto directo. Puede ser por un contacto, no contacto directo, no contacto estrecho, pero sí por secreciones a menos de 1 metro. Eso es contacto directo, como por ejemplo algunos virus respiratorios, o por contacto sexual, por ejemplo el VPH o el VIH. ¿Se entiende? ¿Ibas a decir algo? No, yo tenía entendido también que por contacto directo contaría también el del ébola. El virus ébola, incluyendo el contacto sexual, igual el virus Zika. Hay algunos virus que son de animales, pero que son transmitidos al humano. El humano interfiere en su ciclo normal, como por ejemplo el virus ébola, algunos virus de la gripe. ¿Por qué? Porque hay virus de la gripe de humanos y hay virus de la gripe de otros animales, incluyendo de las aves. Pero normalmente los humanos que crían aves y que tienen en muchas cantidades son susceptibles de poder adquirir el virus que proviene de las aves, y son las famosas gripes aviares, de las que se va a hablar en su momento. O los reservorios, que no necesariamente, bueno, para los humanos el principal reservorio de virus es el humano, pero ahora cada vez más hay virus de animales en donde los reservorios son animales, como por ejemplo está estimado que el SARS-CoV-1 y 2 son los murciélagos. También está estimado que el virus ébola son murciélagos también, y como esos otro grupo de virus que provienen de los animales, que en el animal se multiplican, se desarrollan y normalmente no los matan, pero cuando infectan a un humano sí pueden ser mortales. Y así, el virus Hanta, por ejemplo, el Hantavirus, que también es importante. Y bueno, muchachos, termino. Le iba a dar algo de replicación, pero ya no alcanzo. Así es que, feliz día. Si tienen dudas, bueno, a partir de ahora en la tarde yo les publico los listados de los que les he dicho y luego empezamos a buscarlos. Oigan, me dice Cecia, hay 120, solo admito uno más. No, si van a venir más, pues que vengan todos los que tengan que venir, y anótense ahora temprano, porque si en la mañana lo hacen, yo en la tarde puedo formar los grupos y decirles quiénes o con quiénes estamos, ¿de acuerdo? O sea, todavía hay oportunidad para anotarse si quieren.